La política de pactos con el PRI. Esa es la realidad de un presidente que cometió errores y muy graves, equívocos principales que determinaron el curso de su sexenio y explican su desenlace atribulado. 3 decisiones tomadas que Vicente Fox no puede endosar a nadie más que a sí mismo. Y quizá la más importante fue la política de concertación con el PRI, con la cual Fox acabó limpiándole la faz a un adversario rehabilitado que luego lo acorraló. Algunos culpan al PRI de la parálisis del gobierno foxista, pero el presidente lo fomentó al encamarse con las alimañas, las epocatas y las víboras pretas en lugar de exterminarlas. Allí siguen hoy, en posiciones de mando, los priistas reconocidos como listos y hábiles, pero profundamente imbuidos en los vicios más arraigados del pasado. Ese es el legado de Vicente Fox. En lógica de Fox y sobre todo de Santiago Creel, había que convivir con los priistas porque llegaron en segundo lugar. Había que ayudarlos a levantarse de nuevo después de su derrota en el año 2000, porque eso hacen los presidentes de las transiciones, aquellos que están por encima de la política y no se ensucian las manos con ella, aquellos que quieren llegar al cielo o por lo menos regresar vivos al rancho. Desde el momento en que arribó a Los Pinos, Vicente Fox justificó la presidencia disminuida con el argumento del gobierno dividido, atribuyó expectativas encogidas a negociaciones necesarias, no tenía opción, declaraba, no había otro camino, sugería, había que colaborar, enfatizaba. Pero precisamente el error más grande que cometió Vicente Fox fue pensar que el PRI era capaz de cambiar, que los priistas eran capaces de concertar con él, que sus enemigos podrían llegar a acuerdos y también cumplirlos. Ante el escenario del gobierno dividido al que Fox se enfrentó, había personajes dentro del gobierno que buscaban, ante todo, asegurar una transición de terciopelo, formados en el grupo San Ángel y socializados por él. Miembros prominentes del gobierno foxista pensaban que la política era la construcción de consensos en vez de la institucionalización de conflictos. Querían estrechar la mano de todos en vez de conseguir el apoyo de algunos, y eso llevó a que tantos foxistas estuvieran dispuestos a perseguir una política de pacificación con el priismo. Por eso la combatividad de la campaña acabó siendo reemplazada por la búsqueda del consenso a toda costa. Fox y los suyos comenzaron a pensar que matarían suavemente a sus adversarios a golpes de buena voluntad. Percibían a la política como un ejercicio de bondad colectiva en vez de una batalla campal. Jugaban softball en vez de hardball. De cara a los problemas persistentes que enfrentaron a lo largo del sexenio, la respuesta siempre fue la misma: negociar hasta el cansancio, buscar el consenso a toda costa, civilizar a los contrincantes o morir en el intento. Chapultepec Forever, cantaba el secretario de Gobernación Santiago Creel frente al sainete de San Salvador Atenco. El secretario quedó atrapado en el seminario del castillo de Chapultepec en busca de enemigos a los cuales poder domesticar. El ladrón en Atenco lo demostró. Santiago Creel quería revivir y reproducir esos momentos gloriosos en los que se forjaron acuerdos sin precedentes entre adversarios recalcitrantes. Quería ver a todos los que se odian sentados en la misma mesa mirándose a los ojos. Para el caballero de la mesa de Bucareli, lo más importante era la gobernabilidad y la civilidad, el buen tono y las buenas maneras. Para Santiago Creel y más allá de la ley estaban los consensos. En su país perfecto, la política era asunto de pactos, de acuerdos, de documentos firmados y apretones de mano captados por las cámaras en algún recinto histórico. Pero el problema con la concepción de la democracia como el diálogo ad nauseam es que se recorre el riesgo de la parálisis. Y eso es precisamente lo que ocurrió durante la presidencia de Vicente Fox. Cuando el proceso de la política suplanta la meta, no hay meta. El proceso de la democracia es importante como método para tomar decisiones, pero si el proceso no tiene objetivos claros, es solo eso, proceso. Cuando lo que más importa es recorrer la ruta, no importa si esta no va a ningún lado. Y por ello, en los primeros años del sexenio, Santiago Creel acabó caminando en círculos, cual viajero entusiasta sobre el Road to Nowhere del cual cantaban The Talking Heads. El comportamiento de Santiago Creel colocó al gobierno foxista constantemente contra la pared. Reforzó la percepción de debilidad de un presidente que de entrada era percibido como demasiado buena gente. Cuando Santiago Creel anunció que la paz social era su prioridad principal, cualquiera podía ponerla en jaque. Cuando Santiago Creel definió el éxito como la ausencia de violencia, cualquiera que portaba un machete podía arrinconar al gobierno y chantajearlo. Cuando la victoria era cantada en función de las carreteras que no habían sido bloqueadas, el primer bloqueo se convirtió en derrota. Y al colocar la barrera de una manera tan baja, todos saltaban por encima de ella. San Andrés Atenco no fue la excepción. Se convirtió en la regla del sexenio foxista. El que ponía en jaque la paz social se convertía en interlocutor privilegiado. Y a partir de ese momento se volvió más difícil negociar reformas pendientes con grupos que se oponían a ellas. Todos los miembros de sindicatos públicos del país leyeron el manual de Atenco y llegaron a la conclusión de que si uno gritaba con las suficientes ganas podía parar lo que fuera. Atenco ocurrió porque Santiago Creel logró imponer su sello consensualista al gobierno de Vicente Fox. Logró convencer a su jefe de que la política era la amalgama de los efectos, no la administración de los odios, y de allí los errores.
Para pasar la reforma fiscal empujada por Vicente Fox, no bastaba con apelar al supuesto patriotismo de los priistas. Para lograr la aprobación de iniciativas legislativas era necesario negociar duro y fuerte, era necesario otorgar favores y cobrarlos, era necesario cambiar la capa de terciopelo por la coraza de hierro, era necesario acosar al PRI en vez de apapacharlo. Durante su paso por el poder, los foxistas fueron ingenuos, generosos, ilusos. En vez de pensar cómo debilitar al bravucón del kinder, los meninos Montessori le regalaron dulces. En vez de diseñar una estrategia de confrontación, adoptaron un plan de acomodación. En vez de amenazar a los priistas, buscaron cómo sentarlos en la mesa, y ello produjo una oposición fortalecida y reformas diluidas, un sexenio diluido y un gobierno paralizado, un PRI que le sonreía al presidente de frente, pero se reía de él a sus espaldas. Al tratar al PRI con guantes blancos, el gobierno se debilitó a sí mismo. Al voltear la otra mejilla, los foxistas se debilitaron a sí mismos. Podrían haber usado la verdad y el escrutinio del pasado priista como arma. Podrían haber inaugurado una política de guerra eficaz y no de paz costosa. Podrían haber inaugurado una política de enfrentamientos catalizadores y no de consensos artificiales. Podrían haber desplegado una política de eficientes y no de decentes. El guanajuatense tenía guantes con los cuales pelear, tenía un ring al cual subirse. El arma más importante con la que contaba el presidente era la información sobre el pasado. El dardo más venenoso que podría utilizar contra el priismo hubiera sido la revelación de sus penurias. La batalla más valiosa y más valiente que podría haber dado Vicente Fox era la batalla contra la impunidad. Hubiera sido la madre de todas las batallas y podría haberla ganado, con la ley en la mano y la población de su lado. Tenía la oportunidad de arrancar de raíz el árbol torcido en el cual se había convertido el país. Tenía la capacidad de combinar lo que era éticamente necesario con lo que era tácitamente indispensable hacer. El gobierno le hubiera convenido usar la información que tenía sobre los priistas para incitar su colaboración. Después del 2 de julio del 2000, era el momento de ofrecerle zanahorias a los modernizadores del PRI y garrotes a todos los demás. Era el momento de otorgarle supervivencia política a quienes colaboraran con el presidente entrante, y el peso de la ley a quienes se rehusaran a hacerlo. Era el momento para construir apoyos legislativos con una parte del prismo y exiliar políticamente su parte podrida. Dividir al PRI era la única forma de lidiar con un gobierno dividido, era la única forma en la cual podía haber remontado los obstáculos institucionales a los que el nuevo gobierno se enfrentó, pero lamentablemente no fue así.